lo que nos faltaba. Si no teníamos suficiente con los cuñados, ahora nos roban los cables. Opa, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Sergio y esto es Aventura Eléctrica. Bueno, pues como veis, imagino que muchos lo sabréis ya, yo no tenía ni idea de que estaba ocurriendo esto, que se ha puesto de moda también robar los cables de los coches eléctricos, cuando estamos cargando, quiero decir. De hecho es que cortan directamente el cable mientras están cargando, lo cual puede ser hasta peligroso, pero fíjate, preocupado estoy yo de lo que le pase al espabilado que me robe el cable. Claro, ¿cuándo me he dado cuenta yo de esto? Pues porque en TikTok la semana pasada abrí una cuenta de TikTok, que por cierto, ahí es donde me dijeron, pero que por cierto quiero hacer un pequeño paréntesis con este tema. No sé si he durado 2 o 3 días en TikTok. Madre mía, lo que se cuece ahí, la gente, de verdad te lo digo, cuñado, decir cuñado es poco, o sea, es poco. Qué vida más triste tiene la gente. Ojo, y no estamos hablando de niños, no estamos hablando de adolescentes, gente hecha y derecha ya. Algunos sobrepasan mi edad con mucho, con mucho. Yo, a ver, decidí rápidamente, pensé, bueno, voy a abrir una cuenta de TikTok y subo short que tengo aquí en este canal y para dar a conocer mi canal de YouTube, ¿no? A ver si hay gente, que por cierto, me consta que hay gente que se ha venido de ahí, lo cual agradezco un montón, bienvenidos seáis todos y espero que sigáis y que os guste. Os doy las gracias de verdad. No todo el mundo, no todo el mundo es así no sé cómo decirlo, en fin. Claro, el caso es que subí 3 o 4 vídeos, no recuerdo, pequeños, cortos de estos. Y uno de ellos es uno que tengo también aquí en el canal, en el que muestro, me acuerdo que fue hasta 4 o 5 meses. Y claro, tanta crítica que tenía de alguna gente, ¿no? Que decía, es que cargar un coche complicado es, que no sé qué. Cuando hice el vídeo aquel, el tercer vídeo creo que es, lo dejo por aquí, por si eres nuevo en el canal y no lo has visto, para que lo veas. Donde pues eso, enseñaba cómo lo hacía yo con mi día a día, ¿no? Con los problemas que había, etcétera. Pues como siempre hago, ya sabéis. Y claro, la gente va, qué complicado, tal. Y dije, joder, no es complicado, vamos a ver. Y estoy grabando un vídeo, estoy enseñándolo todo, en lo que pasa en el momento, lo que no pasa, y por eso tardo tanto. Y decidí, bueno, pues voy a hacer un short, además, así, sin pensarlo. Fui al centro comercial, que iba a ir al supermercado, y se me ocurrió grabarlo. Y mostré como en 30 segundos, literalmente 30 segundos, creo que dura el vídeo, enchufé el coche y pasé la tarjeta de Octopus para pagar. Que en aquel momento me costó 37 céntimos el kilovatio. Que por cierto, ahora con Octopus, ahí mismo son 40 y tantos céntimos. Ha subido una barbaridad. No sé por qué. Pero bueno, eh, pues subí el vídeo a TikTok y la gente empezó a comentar y empezó a tener visualizaciones. Aquí en YouTube tuvo unas 1300 visualizaciones y ahí, como se dedica específicamente a short, pues no sé si iba ya por 14 o 15.000 visualizaciones. Y muchos comentarios. Y los primeros pues eran pues por dudas, cuánto te ha costado, la recarga, pues eso, este tipo de cosas, ¿no? Cuánto tiempo tardas, cómo lo haces, y vas contestando preguntas normales y corrientes, que para eso está el canal, para que la gente si tiene dudas, pues yo intentar ayudar y mostrar mi experiencia, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ya lo sabéis. Pero claro, siempre empieza pues el típico espabilado, jaja, jiji, que no llegas a casa con eso, que si yo tengo una aspiradora de 35 años, y te me hace mucha gracia, con un cable que se recoge solo y tú te gastas 40.000 euros, no sé qué, ese tipo de cosas. Bueno, y a mí que me va la marcha, pues yo contesto a todo el mundo. No eran muchos comentarios de este tipo, pues contesto y sinceramente, aunque esté mal decirlo, es que les pinto la cara así, con todas las letras. ¿Por qué? Pues porque como tengo argumentos, pues argumento. No soy una persona que no tiene ni idea, o sea, es que lo gracioso es que la mayoría de todos estos son gente que no ha visto un coche eléctrico ni de cerca, ni de cerca. Y opinan, no es una cosa es opinar y dar una opinión por lo que tú crees, por lo que has visto y tal, y otra cosa es ir de listo, ir de guay, ir de gracioso, incluso faltar, que alguno llega hasta, pues eso, rozan la falta de respeto o no la rozan, directamente la tienen. Incluso gente, ya te digo, porque se ve en la foto de los perfiles, gente mayor, gente de 60 años, no tienen nada mejor que hacer en tu vida que tocarle narices a un tío que lo único que está haciendo es mostrarle a los que tienen dudas o a los que necesitan una pequeña ayuda por desconocimiento, por lo que sea, porque no entienden, no saben de qué va el coche eléctrico, y bueno, pues como todo el mundo hemos hecho. Cuando yo
empecé, tenía intención de comprar el coche, pues a ver vídeos y a ver opiniones y a ver un poco lo que siempre digo, ¿no? Y luego pues te creas tu propia, eh, eres crítico con todo y tu propia opinión. No, claro, empiezan todos estos. Otra, claro, así pagamos todo, ¿no? Pero ¿qué estás pagando tú? Si es una empresa privada que está instalando puntos de carga dentro de otra empresa privada, que era el centro comercial, que no sé si tiene o no tiene subvenciones, ni me importa, me da igual, pero está ahí, empresas privadas, y llego yo y pago, no es gratis, pago, porque otro, patético, le llamo patético porque es lo que me llamó él, triste y patético, hay que ser triste y patético para ir a buscar puntos de recarga, tienes un coche de no sé cuántos miles de euros, puntos de recarga gratis. Pero muchacho, ¿no ves el vídeo? ¿No estás viendo que acabo de pagar? ¿No lo estás viendo, hijo? Acabo de pagar. ¿Gratis el qué? ¿Qué busco gratis? Me sale gratis cuando yo tengo contratado, pues como siempre he explicado, te dejo el vídeo aquí, pues si no lo has visto, y explico por qué salen algunas cargas gratis, porque tengo contratado X, contrato con X empresa, que en este caso es Repsol. Y puedes tener lo que sea, como el que tiene con Tesla, en fin, cada uno lo que tenga. Pero no voy buscando puntos de carga gratis, ni que los haya instalado el gobierno y todos los españoles lo pagamos, como decía la tía esta, no sé, es que, de verdad, es absurdo, ridículo, la gente tiene el cerebro frito. La gente tiene el cerebro frito, de verdad te lo digo. ¿Y por qué digo que tiene el cerebro frito? Pues muy sencillo, porque solo seguían, o sea, sin tener ni puñetera idea, a quién ven. Al cuñado de turno, que si al gañán que va a ser el salvador del mundo, al otro que ha encontrado el fantasma que toda la vida buscaba, al otro que tiene una mente... es que no sé, no quiero ni faltar, pero es que es triste, es triste. O el periodista que es eso, es periodista, es un periodista. No has visto un motor en tu vida, lo único que has hecho es estudiar pues eso, estudiar y ver la información que tienes que dar. Hay otros que no, hay otros que sí son periodistas y si se han manchado las manos, por decirlo de alguna forma, saben de lo que están hablando. Hay de todo en este mundo. Hay periodistas, hay canales que yo he dejado de seguir porque hablan del coche eléctrico como si fuese esto es una mierda, esto no vale para nada. A ver, chico, aquí vale todo, aquí vale todo. O el otro, pues eso, cuando tú empiezas periodista, supuestamente, creo, no lo sé, es ingeniero y, y piloto, o ha sido piloto, y lleva tropecientos años probando coches y sabe de lo que habla, sabe perfectamente de lo que habla. O sea, un tío formado en lo que es el mundo del motor. Y demoniza el coche eléctrico de una manera que dices, ¿pero por qué? Llama, ahora, ¿cómo los llamaba? Electroheads. Cuando tú llamas a alguien electroheads, ya lo estás haciendo de forma despectiva. Ojo, que soy igual de crítico con esos electroheads que llaman petroheads a la gente que les gusta los coches de combustión. Vamos a ver. Ahora de repente a todo el mundo nos ha dejado de gustar los coches de combustión. No seamos hipócritas. Pienso yo, ¿eh? A mí no me han dejado de gustar los coches que yo he tenido. Ojalá yo pudiera mantener, y siempre lo digo, ojalá yo pudiera tener todos los coches que he tenido, ojalá yo los pudiera mantener y guardar. Pasa que, claro, no puedo porque salen muy caro tener todo eso. Pero ojalá yo pudiera recuperar los coches y tenerlos. ¿Por qué? Porque son coches que me han dado muchas alegrías, porque me gustan. Los coches diésel me gustan. Desde mediados de los 90 hasta el año 2010, 12 o así más o menos, son coches que me han encantado. A partir de ahí ya no tanto. ¿Por qué? Pues por todo el puñetero problema de los filtros de partículas, etcétera. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Son buenos coches, pero ya no es lo mismo. Pero me gustan. Mi coche, mi TDI Sport, mi Toyota TDI Sport de 130 caballos, feliz con el 1900 TDI con inyector bomba. Yo creo que es el mejor motor diésel que se ha hecho nunca. Estoy convencido. Estoy convencido. Estoy encantado de la vida con ese coche. Y todavía sigue, ¿eh? Porque ese se quedó en la familia. Mi Seat Ibiza, un 1900 diésel, pero hay mondado.
el coche que tuve anteriormente, el primer coche, un coche de gasolina. Me gustan los coches de gasolina. Me gustan los coches eléctricos. Es que una cosa no quita la otra. Pero es que o eres eléctrico, electroheads, o eres de combustión, petroheads, o como se diga. ¿Pero por qué tenemos que andar así? Si nos gustan los coches, punto pelota, ya está. ¿Uno es mejor que el otro? Pues no, yo le veo, hoy por hoy le veo más ventajas a un coche eléctrico, ya está. ¿Es malo un coche diésel o un coche de gasolina? Para nada, para nada. Pero no me vengas tú tocando las narices, que si una lavadora, que si un cable que se recoge solo. Vamos a ver, ¿cómo puedes pretender meter? Y te lo digo yo, que he trabajado con camiones en los que tenía mangueras del grosor más o menos de un cable de estos y más o menos la misma largura, con una carraca, que tiras y se recoge sola. ¿Tú sabes el aparato que es eso para meter en un coche? Que es un aparatajo enorme. Y se lo puse a este pobre hombre que, pues eso. En fin, y lo que digo. Y luego tienes a gente que está formada, que sabe de lo que habla, que lleva toda la vida en esto, y poniendo a parir el coche eléctrico. Pero deja de poner a parir el coche eléctrico. Hoy acabo de ver un vídeo que si el diseño no sé qué, pues eso, cada uno. En fin, bueno, pues toda esta gente que comenta sigue a todo este tipo de personas que lo único que fomentan es este tipo de comentarios, porque si ya desde tu canal ya estás faltando respeto, porque al final es una manera de faltar el respeto, pues los demás te siguen el rollo. ¿Por qué? Porque como nadie tiene sentido crítico, nadie es capaz de pensar por sí mismo, y como lo ha dicho fulanito, pues esto es así. No pretendas decirme a mí que llevo X tiempo con un coche eléctrico, ¿qué es un coche eléctrico? Si es bueno o no es bueno, si me vale o no me vale, o cuántos kilómetros puedo hacer o cuántos no. Y no me vengas contando la milonga de que con tu coche diésel haces 1500 kilómetros, porque es que ya subimos. Es que parece como que los que tenemos coche eléctrico nunca hemos tenido coche de combustión, ni diésel ni de gasolina, y no sabemos lo que es. Parece ser que es eso. Y te vienen que te dicen que con 70, 80 euros hacen 1500 kilómetros, porque mi coche consume diésel, mi coche diésel consume 3 litros, y chorradas de ese tipo. Pero a ver, muchacho, que llevo toda mi vida conduciendo de todo tipo de vehículos y yo he tenido diésel y gasolina y ahora tengo eléctrico y sé lo que consume cada uno y pues como todo el mundo. Y yo no soy experto de nada. Yo, a ver, no soy un mecánico experto. Tengo conocimientos. Yo sé qué piezas tiene cada un motor entero por dentro, lo he desmontado y lo he montado y lo he arrancado. Hace muchos años de esto, sí. Igual me preguntas ahora cualquier cosa de mecánica, cualquier avería, y me pillas. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que lo estudié. Pero sé lo que es. Sé lo que es. No soy experto. Tampoco soy experto en coches eléctricos. Como alguno va también de experto de coche eléctrico. Chico, que el tener un coche eléctrico no te hace ser experto. O el leerte muchas cosas no te hace ser experto. Experto es estudiar eso. Estudiar eso y trabajarlo. No, estudiarlo no me refiero a ser un periodista o un pseudo periodista y leer y saber lo que tienes que decir porque lo has leído. No, sino haberlo estudiado, pues, en FP o en el instituto o en la universidad o donde toque estudiar lo que tengas que estudiar. La ingeniería o lo que sea. Eso es ser experto y haber trabajado en ello. ¿En qué soy experto yo? Pues en conducir, chico. Pues en haber conducido todo tipo de vehículos. ¿Por qué? Pues porque llevo muchos kilómetros, muchos años. ¿Me hace mejor que tú, mejor conductor que tú o peor? No. Tengo la experiencia de conducir muchos coches, muchos kilómetros. Muchos vehículos, mejor dicho, muchos kilómetros. Esa es mi experiencia. Con conocimientos, en este caso, de mecánica. Conocimientos que estudié hace mucho. Pero por lo menos sé lo que es un motor y cuando alguien me habla de algo, entiendo de lo que me están hablando. Porque sé cuál es el funcionamiento y cómo es por dentro. Lo he tocado, lo he desmontado. Entonces, como lo sé, pues puedo hablar de eso. Insisto, no soy experto. Tengo un coche eléctrico, sé cómo funciona, sé qué problemas tiene y sé qué problemas no tiene. Y los muestro, los muestro. No me vengas diciendo, tú, que no sabes lo que es un coche eléctrico, que si una lavadora, que si no haces kilómetros, que si patán y patatán. Solo porque se lo has escuchado a fulanito, que le interesa, por el motivo que sea. O bien porque es el dueño de una gasolinera, o bien porque es una persona que no quiere bajarse, es hermético y no quiere bajarse de la burra con que es mejor un coche de combustión.
son distintos. O el otro que es, pues eso, personajillo. En fin, y lo mismo que el que te vende el coche eléctrico como si fuese la panacea y fuese... Sí, el coche eléctrico es un gran invento y creo que tiene muchas más ventajas que hoy por hoy que cualquier otro vehículo, y creo sinceramente que es la mejor manera de preservar el medio ambiente, hoy por hoy. Dentro de 10 años no sé lo que habrá, pero ahora mismo creo que es mejor para el medio ambiente, aparte para el medio ambiente, para otras muchas cosas más, es mejor un coche eléctrico que uno de combustión, evidentemente. Ese es mi punto de vista, es lo que yo opino. Otra cosa es cómo se ha impuesto o no se ha impuesto la manera que lo ha hecho en este caso Europa con el tema del coche eléctrico. Ese es otro tema distinto en el que no quiero entrar, pues porque no es el vídeo para eso. Ahí puedes estar más o menos de acuerdo, hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo, pues como todo el mundo. Pero eso es otro tema. Pero que el coche eléctrico es la mejor manera hoy por hoy, bajo mi punto de vista, sí. Y lo que decía, si no teníamos suficiente con toda esta amalgama de mega informadores y demás, pues ahora pues resulta que en TikTok lo que decía, que duré, visto lo visto, después de tantos mensajes, tantos comentarios, pues había 100 y pico comentarios y más del 50%, bastante más del 50% eran de ese tipo negativos y algunos con faltadas y todo. No me interesa. Y lo he dejado, o sea, es una jauría. He probado, no me gusta, fuera. Me quedo tranquilito en este canal, que todos los comentarios son respetuosos, lo cual los agradezco a todos. Como dije, hace ya tiempo que no ocurre, pero siempre había alguno que decía alguna barbaridad o alguna tontería, pero bueno, uno de 100, un mal menor. Y entonces ahí me dijeron, cuidado que están cortando los cables. Y claro, yo que he trabajado en carretera, por ejemplo, en cada farola había tramos que de repente se quedaba sin luz. ¿Por qué? Pues arrancaban los cables, tiraban y a vender el cobre. Hasta que llegaron a tomar la determinación de que en cada farola, la tapa de la arqueta, echar, pues eso, hacer una carretilla de hormigón y echarla encima para que no levanten. Y en este caso ahora, pues, están haciendo lo mismo, pues, aparecer con los cables eléctricos de los coches, mientras están cargando. Y claro, y encima, hace unos días, pues salió este vídeo, que os voy a poner, de un periodista deportivo, no sé, yo no veo la tele, no tengo ni idea. Que, bueno, lo vais a ver y os lo enseño. Pues yo estaba como una buena mañana de estas, con un magnífico tiempo, que me levanto por la mañana y digo, voy a ir a echar la primitiva, llevar un par de trajes a la tintorería y tengo un Carrefour cerca de casa y llego, dejo mi coche cargándose en el cargador y cuando salgo con los portatrajes ya y la primitiva echada, me encuentro que me han cortado los cables del cargador del coche, ¿no? Imagínate. Fíjate. Entonces, aparte del destrozo que te hacen, la cara de tonto que se te queda de salir de un Carrefour y te dejan el cargador así, ¿no? Para quedarse con el cable, para quedarse con el cobre que hay aquí dentro, ¿no? Tremendo. Claro, yo que en principio, cuando voy a la policía, hago la pertinente denuncia, yo que creo que soy de los pocos o el único que ha pasado una cosa como esta, la policía se ríen y me dicen que del único nada, que esto es un robo, que en los próximos años será muy común, evidentemente por el auge de los coches eléctricos y por la composición de los cables, ¿no? Y que este robo, palabras textuales que me dijeron en la comisaría de policía, este robo viene para quedarse. Bueno, pues ya lo habéis visto. Efectivamente, viene para quedarse. Es un tipo de robo que viene para quedarse. Es triste. Creo que hay ya empieza a haber cables, alguna empresa, no sé, mira un poco por encima. Pero eso, o sea, te lo roban, te lo cortan directamente, te vienen, imagino, con una cizalla o algo, con guantes o cualquier cosa, pues claro, al final eso es peligroso. Y te lo cortan y te has quedado sin cable. Y un cable de estos, pues, de 200 el más barato hasta, yo que sé, 800 o lo que sea que te cobren por un cable de estos. Si lo tienes asegurado, pues ni tan mal, pero menuda faena.
menuda faena que te hacen el destrozo. En fin, no sé, ¿a ti, alguno de vosotros os han robado alguna vez? ¿Os ha pasado que os hayan robado el cable o lo han cortado o cualquier cosa? Dejadme en comentarios y me decís qué habéis hecho. ¿Habéis denunciado o el seguro lo ha cubierto o cómo ha sido la experiencia? Claro, además, sobre todo los que no tenemos cargador en casa, que usamos mucho este tipo de cable, que por cierto, me pareció curioso, uno de los comentarios que me ponían, además bastante a menudo, es ¿y por qué utilizas ese cable? Si yo donde cargo siempre tienen cable. La mayoría de los cables, la mayoría de los cargadores lentos, tienes que poner todo el cable, no sé, sin más. Era un comentario curioso pues eso, me resultó curioso. Y bueno, pues a ver, el vídeo básicamente es saber un poquito, si alguno de vosotros sabéis, si o habéis sufrido un robo de este tipo, qué habéis hecho, cómo lo habéis solucionado, si sabéis de algún tipo de cable que eso, pues que sea anticorte, creo que hay alguno, algo he leído, no sé. ¿Y qué parece todo esto de lo que estoy hablando, de todos estos cuñados y todos estos que hablan y hablan y hablan? Es que a mí me parece, me asombra. Y lo que digo, no teníamos bastante con todo eso, como para que ahora encima nos metan el miedo en el cuerpo con que nos van a robar los cables, a cortar. En fin. Llevar solo es más difícil, porque al final queda bloqueado. Pero son capaces de meterte con una barra de uña y encima reventarte la toma de corriente, vete a saber. No me dar ideas, por si acaso. Igual esto lo corto. Hablando de cortar. Bueno, pues este era el vídeo un poco. Una crítica a toda esa gente que dice que comunica, pero o que informa y lo que hace es desinformar y meter bulos y a toda esa gente faltona y respetuosa, mayorcitos, es que son mayorcitos, y encima te dicen, no te lo tomes tan a pecho, que es una broma, pero ¿por qué tienes que ir a joderle el trabajo a una persona que está haciendo algo para ayudar al resto, para informar? No voy de listo, no voy a qué bien lo hago, como alguno me decía, es que lo único que me queda es que quieres mostrar lo bien que lo haces, qué bien que lo hago, ni qué chorradas, ¿qué dices? No, estoy mostrando algo porque hay gente que pregunta, oye, ¿cómo lo haces? Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pagas? ¿Se puede tener un coche eléctrico sin cargador? Me alegra que hay gente que está pensando ya que, gracias a mis vídeos, está creyendo que realmente se puede tener un coche sin cargador. Bueno, eso me alegra porque yo demuestro que yo puedo. Igual tú no puedes, o igual sí, lo valoras en función de lo que yo te muestro, o no, tú lo estás valorando, eso me parece genial, y de eso se trata, no de que venga un tío a decirme que es que voy de guay, o que estoy buscando cargadores gratis, o que su lavadora va a 2000 por hora, en fin, es que es ridículo. Bueno, pues ya me he despistado. Nada, solo darte las gracias por seguir ahí, por ver los vídeos, por apoyar, y si te gusta el vídeo, pues me das un like. Coméntame por favor, suscríbete y coméntame por favor, pues eso, qué opinas de todo esto, de toda esa maraña de gente que dice chorradas y de toda esta desinformación que hay siempre por ahí, el tema de los cortes de los cables, de los robos, te han robado a ti, si te han robado lo tienes asegurado, has tenido problemas con el seguro, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y nada, darte las gracias, dale a la campanita, compártelo el vídeo por si a gente que esté atenta, ¿no? Que sepa que se está sucediendo este tipo de robos y no sé, vandalismo. Y gracias por el vídeo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo. Agur.